Bé, doncs benvinguts a les jornades número 13. El 13 sembla que sigui un número de la mala sort. A molts hotels veureu que el pis 13 no existeix. Hi ha avions que no tenen fila 13. Doncs nosaltres fem les jornades 13. Primera perquè són gent de coneixement humanístic, científic i històric, i el 13 no es té per què afectar, és una superstició. Nosaltres anem a fer coneixements, que ve d'aquí que és el tema d'aquest any de les jornades, és a dir, els coneixements en perill, els coneixements en sentit ampli. Podeu veure, per exemple, la plataforma de Ciència en Perill, una altra plataforma també que s'ha organitzat queixant-se és la de filosofia, ja fa molt de temps que les clàssiques també estan amenaçades, el grec i el llatí, companyia. És tot com fa molt de temps que en el nostre sistema educatiu sembla com si hagués una... No sembla. Hi ha una ideologia de dir que el coneixement no és important. És més important, no sé, potser coure castanyes, fer un sistema lúdic, socialitzar, l'educació emocional, que poden ser importants, però això ho han fet créixer a mitja secundària, si més no, que és el que coneixem, en detriment del coneixement. Coneixement contrastat i especialista. Per tant, aquest és el tema, diguem-ne, principal. Per fer aquesta presentació serem aquí 4. Jo em dic David Rabadà, la majoria em coneixeu, faig de cap de premsa del Sindicat de Professors de Secundària i llavors donaré la paraula primer al Xavier Massó. Xavier Massó és llicenciat en Filosofia i en Antropologia també. Si parleu amb ell és com una caixa de coneixements, sap, jo diria que de tot, ara potser es veu un bocat d'aigua i estic posant nerviós, però és que és la veritat, I durant molts anys ell ha sigut l'artífex, junt amb altres, del Sindicat Professors de Secundàries, PPSPS. Ha sigut un dels que va lluitar, quan eren 4 o 5, éreu, fa uns anys, i va aixecar aquest sindicat i avui en dia som la primera força secundària a Catalunya. Això van ser 4 que van començar-ho. Ara tots aquí estem molt, diguem-ne, inflats, potser, però va començar a ser de gent que per poder recórrer Catalunya déu-n'hi-do el que havien de fer. I gràcies a ells avui estem aquí. Ell parlarà primer en nom de la Fundació Episteme, de la qual ell és president. La Fundació Episteme és una fundació que neix també del sindicat i, com diu la paraula Episteme, coneixement. És una fundació en defensa del coneixement. O sigui, qui més o qui millor que hi hagi una fundació que parli justament del tema que tractem en aquestes jornades número 13. Encara donaré la paraula a Josep Botón. Josep Botón és doctor en Geografia i Història, té moltes coses publicades, és una persona amb una amabilitat tremenda, jo ho he de dir, Josep, sempre sap trobar contactes, sap entrar en contacte amb molta gent, no el veureu mai enfadat, sempre el veureu positiu, i és de les persones que ha ajudat molt també a organitzar aquestes jornades. Tots ells estan aquí i més gent que després esmentaré. Doncs ell parlarà després, però com a altra entitat que ha col·laborat a organitzar les jornades, que és l'Associació de Catedratis, ACESC. Per tant, hi ha 2 entitats que han col·laborat, però, òbviament, l'eix fonamental d'on va sorgir les primeres jornades va ser del Sindicat de Professors de Secundària. Llavors, aquí us he de presentar el seu secretari general, que és l'Ignasi Fernández de Roca. Ell és advocat, però l'advocat que ho fa de nassos, perquè ha tombat diverses lleis al Departament en tema educatiu, hi ha un cop amagat que, clar, si el sentiu parlar català no veureu l'altra dimensió d'ell. És que és poliglota. Us pot parlar en rus, en alemany, italià, anglès, etc. Fins i tot jo crec que en 25 llengües podries... Jo sé que en 25 llengües que totes sabries dir alguna cosa. M'ha arribat això. I ell us parlarà com a secretari general del Sindicat Professors de Secundària, que són les 3 entitats que van empenyent aquest projecte, que són les jornades de secundària. Dit això, presentat el tema, comentar 2 coses. Primer, vull fer uns agraïments a tota la gent que ha col·laborat, els vull esmentar. Si me'n deixo algú, no em crucifiqueu, sisplau. I per altra banda, explicar que aquest any hem canviat de format. Fixeu-vos que a les 12 anteriors fèiem divendres tarda i dissabte pel dematí. Bé, es va pensar de fer-ho tot en un dissabte.
Avui començarem ara aquí a les 10 amb la presentació i tancarem l'acte avui a les 8 del vespre, amb un descans al matí, un descans a la tarda i un descans llarg per poder anar a dinar, d'unes 2 hores, si el temps ho permet. Jo intentaré tancar els temps. Per tancar els temps, els ponents els avisarem. Si queden 10 minuts, els hi posarem una targeta rosa. Si falten 5, posarem una vermella. Simplement us serà un senyal visual, ja està, ja ho sabrà. I llavors ja al final serà dir tanquem ja, perquè és que si no ens mengem el temps. Són 4 ponències i una taula rodona, o sigui que són 5 sessions. Això implica una cosa que em van parlar molt quan fèiem l'organització, que era que no pot haver-hi preguntes al final de cada ponència. Sí que les podeu fer a l'hora i mitja de taula rodona del final d'aquesta tarda. Per tant, les preguntes us les apunteu, hi haurà ponència, presentació, ponència, i hi haurà un petit descans a cada 2 sessions. Ara farem presentació, ponència, descans cafè, 2 presentacions dinar, i una altra presentació i taula rodona, i finito. Que si veu que és aquesta l'estructura, i de fet pensem que ha sigut un èxit perquè hem duplicat la gent que normalment venia. Estem a 120 inscrits aquesta vegada. Jo aquí he acabat de tal, i llavors jo ara passaria la paraula al Xavier, i abans vull esmentar simplement la gent que ha col·laborat. Ho faig ràpid. Ignasi Fernández, Xavier Massó, Josep Otón, Andreu Navarra, Eva Serra, Ramon Casals, Jordi Osua, Carlos Tatrell, Ramiro Gil, Jesús Ortiz, Ramon Alonso, Àlex Romero, Íñigo Bordonava, Núria Gascó, Rebeca Ten, Fabiana Romero, Aurora Trigo, Silvia Mejías, Lorena Morales, Elisabet Bonilla, els ponents que vindran ara, ja tenim aquí el Damià per exemple, i òbviament a les organitzacions pertinents que avui tenim aquí representades. Dit això, passo la paraula ja al president de la Fundació Episteme, el catedràtic Xavier Massó. Hola, bon dia. Bé, molts ja em coneixeu. Se'm fa una mica curiós, no? És el primer any que aquí estic presentant les jornades com a president de la Fundació Episteme. Està l'Ignasi en el lloc que jo estava ocupant l'any passat per jubilació, etc. És igualment agradable, us ho vull dir, i fa goig veure aquesta sala realment tan plena. Són les 13enes jornades, és a dir, les primeres van ser el 2012, haurien de ser les 14enes, però va haver un any que ho vam mig alterar, és a dir, la pandèmia ens va fer anar una miqueta malament, tot i així el 2020, l'any de la pandèmia, les vam fer les jornades, les vam fer telemàtiques. Aleshores, el 21, com encara hi havia temes de pandèmia i així, el que en comptes de fer-les en aquesta època, que sempre les fèiem a finals generalment era el darrer cap de setmana, com ara, del novembre, les vam allargar, les vam ajornar fins a l'abril i vam aprofitar per celebrar, recordo, les 10enes. A les primeres recordo que van venir, doncs mireu, el Ricardo Moreno Castillo, el Gregorio Luri, la Inger Engvist i l'Oriol Pidecabanyes. Aquests són els 4 que van estar a les primeres jornades. I en aquestes 10enes, l'estrella va ser el Gabriel Heller Salgrin amb el tema de les lliçons de Finlàndia, les lliçons educatives finlandeses, les Real Finnish Lessons. Bé, 13 jornades són moltes, no? Vull dir, després, perdó, no les vam fer el curs 22-23, perquè a l'abril del 22, és a dir, curs 21-22, vam celebrar les 10enes aquí, va ser la primera vegada que vam estar aquí, i a l'octubre-novembre, des de la Fundació Episteme i també amb la col·laboració del sindicat, no van ser jornades, sinó que va ser un congrés que vam organitzar també a Mocre, al qual va venir l'exministre d'Educació portuguès, el Nuno Crato. Aleshores, el 22-23
per dir-ho així, en aquell curs no hi va haver jornades. El curs 22 va haver el congrés i després ja el 23 va haver les eleccions, no ho vam ajornar, i el curs 23-24 ja es va reprendre la lògica normal. Bé, són moltes. Jo el que vull dir és una cosa aquí. Vull dir, he passat un munt de gent al llarg d'aquestes 13 jornades i això es produeix perquè, a veure, hi havia una persona que tothom en dèiem que era un pesat, que hem de fer unes jornades, hem de fer unes jornades. Era pesat, realment. Nosaltres havíem organitzat en aquella època, experimentalment, un model no tan ambiciós, evidentment, però que eren el que n'havíem dit els dinars conferència. És a dir, s'encarregava un plat de menú, un restaurant que hi havia, estava encara al carrer Pelai en aquella època, el sindicat no estava a Rocafort com ara, i hi havia un hotel que estava al carrer Vergara, l'Hotel Dux de Vergara de Fetera, que hi havia una petita sala d'actes, que hi cabien, potser que hi havia 80-100 persones, com a molt, que el calculo, i llavors es feia una petita conferència, allò de mitja hora, del convidat que teníem, després es dinava i a l'hora de la sobretaula es feia el torn de paraules i així. Ja dic, hi havia aquest pesat, que home, és que hem de fer unes jornades, que és que aquest pesat era el David. Vull dir, és a dir, que el que tenia la idea que hem de fer unes jornades, etcètera, va ser ell, vull dir, el primer promotor, i ho vam organitzar i van sortir bé, la veritat és aquesta, i així, escolta, tal dia farà 14 anys, no? Que és el que realment fa. Bé, jo per la meva part, només, escolta, donar-vos la benvinguda a tots, que gaudiu dels ponents que hi ha en aquestes jornades. Tots ells realment són gent seriosa en el sentit intel·lectual del terme. Per tant, que en gaudiu força i per la meva part no us avorreixo més i moltes gràcies. Bon dia a tothom. Primer començo uns detallets pràctics. És molt important, la Lorena i la Sílvia estan allà al fons perquè us apunteu, perquè aquestes són jornades reconegudes pel Departament d'Educació i ens demanen això, un full d'assistència i per tant és molt important que tothom hi signi. Segona cosa, dintre d'uns dies rebreu un correu amb una enquesta, que és molt important de saber, hem canviat algun format, ja ho ha explicat el David, per saber l'opinió de les jornades i tal, perquè també hem de fer un informe pel departament. I tercer, us enviarem material, l'Àlex està gravant, us enviarem el material, diguéssim, les ponències i material complementari, articles i demés relacionats amb els ponents. Bé, dit això, a veure, quan vam discutir el nom, vam estar parlant molt i fins i tot el dibuix i tal, el coneixement en perill. Si em permeteu una anècdota, és molt tonta, però m'acaba de passar. He anat a comprar les aigües aquí, al Paqui, al súper del Paqui d'aquí davant, i jo, com diu molt bé el David, faig contactes. I he fet contacte amb el senyor del Paqui i li he preguntat, i vostè d'on és? I m'ha explicat que era de Bangladesh. I hem començat a parlar, i no sé per què. Nosaltres som ara una trobada de professors, perquè l'educació pensem que és molt important. I li he preguntat, i els seus fills què estudien? I el senyor, tot orgullós, o sigui, el botiguer d'aquí al costat d'un Paqui del Raval m'ha dit, no, doncs el meu fill tal és metge, el tal és enginyer, l'altre està a Londres. I m'ha explicat el currículum dels seus fills. Clar, ell és el botiguer d'aquí d'un Paqui, no? I els seus fills, diguéssim, han pujat en l'ascensor social. Això és una cosa que està en perill. I tots ho sabem, no? Els que portem molts anys en la docència sabem que els nostres alumnes de barris, perquè ells van a un centre d'aquí, del barri, això que passava abans, que teníem alumnes de pares, diguéssim, sense gaires estudis i amb dificultats, etc., i en canvi els fills han anat
pujant, diguéssim, a nivell de coneixements i de tipologia de feines. Això és gràcies a que hi ha hagut un model educatiu en el qual l'escola transmetia coneixements, que els coneixements no estaven reservats per les èlits intel·lectuals, sinó que els coneixements s'universalitzava. Com molt bé diu moltes vegades el Xavier, no és el mateix l'ensenyament obligatori en la universalització del coneixement. I aquesta és una tasca que s'ha fet des de l'escola, sobretot des dels instituts de secundària, en el qual els professors especialistes han aportat aquests coneixements bàsics perquè els fills d'aquest senyor puguin ser enginyers, metges, el de Londres no sé en què treballava, però no hauria ser botiguer. Llavors, què és el que ha posat en perill aquest coneixement? Des del meu punt de vista, això és com si tu vas al metge de capçalera i et recomana, dona dins l'enfermetat que sigui, et recomana un tractament, una medicació. Tots sabem que el 100% de la població no s'hi va bé que hi ha medicació, o no? Tots ho sabem. Tots sabem que si et recepten tal medicament, potser formes part d'un tant per cent minoritari i que ets tal, o estàs embarassada, o acabes de passar una malaltia greu i la medicació és contradictòria i tal. Llavors, hi ha una medicació alternativa, minoritària, per casos molt particulars. Què hem fet en el sistema educatiu? Aquest tractament que ens serviria a tots, que és una cosa tan senzilla com la transmissió de coneixements, la instrucció directa. Jo me'n recordo quan es parlava malament de les classes magistrals, i en canvi tots els meus alumnes seguien youtubers. O sigui, jo no s'hi podia fer una instrucció directa perquè això és obsolet, però després els nens quan arribaven a casa es posaven al youtuber i tenien instrucció directa d'un pelacanyes. Jo no s'hi podia explicar, però després hi havia algú que sortia ja en un vídeo xerrant, i aquests sí que se'l podien escoltar, a mi no. El llibre de text, clar, el llibre de text es va treure perquè, clar, els nens que ja tenien llibres a casa ja no s'hi feia falta, però és que resulta que molts nens a casa no tenen llibres i l'únic llibre que tenen és el llibre de text, etcètera, podríem parlar de moltes coses. Llavors, què ens ha passat? Que hem agafat el que eren les excepcions i hem fet el tractament de les excepcions per tots, en la qual cosa no s'està prenent. Veig molt positivament, i acabo, abans que em treguin la targeta vermella, veig molt positivament que a l'opinió pública i sobretot gràcies a la feina feta des del sindicat i des de la Fundació Episteme, que han posat en els mitjans, abans no ens deixaven sortir els mitjans, me'n recordo una entrevista amb tu que va tenir un tuit 250.000 visualitzacions a RAC1, no ens deixaven sortir els mitjans, estàvem vetats literalment, només ens deixaven algun mitjà una miqueta raret i ens acusaven que érem no sé què, perquè els mitjans oficials no ens deixaven, estaven vetats i prohibits. Ara tenim aquí el Damià que ha sortit a tots els mitjans amb el seu llibre, etc. L'opinió pública ho està escoltant. L'opinió pública i les famílies comencen a dir volem anar a un centre on hagin llibres de text, on hagin deures. També ens van treure els deures, us en recordeu? I després van fer la flipped class, no? És a dir, ens treuen els deures i ens fem la flipped class, que és posar deures. El que passa que com es diu en anglès ja no queda tan malament, no són deures, no? Fan els deures però no són deures, és flipped. Coses d'aquestes, ens ho canvien tot i ja està. Jo veig això molt positivament, però veig dues coses molt perilloses que tenim davant. Una, estan canviant les competències bàsiques. Ja no són censals, són mostrals. Sabeu què vol dir això, no? Vol dir que no miraran tots els alumnes, i els teus fills, quan vagin al col·le, tu no sabràs... Una mostra, però no serà universal, no tots, en la qual cosa, primer, ja sabeu què passa amb les estadístiques, això seran com el Tezanos, suposo que posaran el Tezanos buscant la mostra, perquè... La selectivitat la podríem fer mostral. Sí, la selectivitat també la podríem fer mostral i més coses. És una enquesta, no és tota la població, en la qual cosa les dades
de les competències bàsiques confiem que surtin bé, però... Bueno, que surtin bé, no, que siguin reals, però... Igual que aquí a aquesta taula vam avisar, vigileu a les proves PISA del properes, ens donaran la raó, ara ja no estic tan segur, per motius. I si a més contacten el responsable de les proves PISA per ser assessor del departament, no sé què passarà amb les proves PISA. Un problema. Segon problema, les escoles de magisteri. Bianca, con respeto. Després parla la professora Bianca. Està guanyant, nosaltres anem fent feina, però a altres nivells està guanyant, targeta vermella, està guanyant que la formació es doni amb didàctica general i no didàctica específica. I aquesta és una gran batalla. Hem de batallar perquè els professors de les escoles de formació de professorat hagin especialistes en didàctica de matemàtiques, de les socials, de llengua, etc. Prou. Bé, bon dia a tothom. Perdoneu. Suposo que després d'aquestes magnífiques intervencions el que em queda dir a mi com a secretari del sindicat òbviament no és presentar les jornades, sinó explicar una mica per què un sindicat de professors organitza any rere any unes jornades en les que bàsicament critiquem aspectes puntuals del model educatiu actual i proposem alternatives. Clar, perquè un podria dir, home, un sindicat el que hauria d'estar fent és reivindicant els drets del col·lectiu. Jo afegeixo, ja ho fem, però precisament per això fem les jornades i ara us ho voldria explicar molt breument. En primer lloc, crec que tota la sala comparteix que la visió que tenim de l'aprenentatge, la funció principal de l'ensenyament és la transmissió de coneixements. Els títols és el coneixement en perill. La transmissió de coneixements a les generacions futures. I tant a secundària com a la universitat, aquests coneixements impartits per un especialista, no a la primària, secundària, som de secundària. Clar, si el coneixement està en perill, si el coneixement es dilueix, nosaltres ens extingim, desapareixem, no tenim funció. No tenim funció. Clar, la feina és aquesta, la transmissió de coneixements, i cap altra, no hauria de ser cap altra. Per això vam anar a la universitat, per això vam opositar, per això vam entrar com interins, per transmetre coneixements. Nosaltres, com a sindicat, ens ho creiem tant que fa tot just un any ho vam incorporar als nostres estatuts. Ho tenim allà com un principi estatutari que ens vincula i ens obliga. Ho dic per compartir-ho amb vosaltres. I en relació amb això, igual que han explicat l'anècdota del Paqui, jo voldria compartir amb vosaltres una que a mi me va impactar de fa 2 setmanes només, i és la següent. Per casualitat, passava jo pel davant de l'institut on tinc la plaça, Reus. És un institut, originalment un convent franciscà amb un claustre meravellós, que hem fet unes bones paelles de final de curs amb els valencians, quan jo impartia docència. Ha estudiat allà Antoni Gaudí, Puig i Ferrater, Eduard Toda, bé, tota una sèrie de personatges il·lustres, tots coneguts, i el que ressalta de l'institut és que a la façana hi ha unes inscripcions en llatí. Entre d'altres, recordo, Noscete ipsum, conèixer-te tu mateix, labor prima virtus, la feina és la primera virtut, una altra que no recordo, i una altra on hi ha incorporada la paraula sapientia, en llatí, sapientia, està allà a la façana. La imatge per mi és impactant. Passava jo per allà, casualitat, i em trobo un històric del sindicat, un professor especialista de filosofia, amic també, company, i jo sabia que es jubilava després de Reis, al gener. Dic, què? Què vol dir? T'ho has repensat? Diu, no, Ignasi, després de Reis i tal. Dic, bueno, el de sempre, no? És un diàleg, estic fent un diàleg. Projectes, competències, inclusiva, li dic jo. Diu, sí, però pitjor, diu, i la sala de profes. Dic, què m'estàs dient, Sanmi? Diu, sí, Ignasi. Jo vaig allà a la sala de profes, tots són protocols, informes, currículums, reunions i res. Diu, no hi ha coneixement, aquesta és la frase, no hi ha coneixement. Això és el que va dir. No hi ha especialitat, no hi ha coneixement. Diu, vaig allà, PIS, NESE, NEE, UEE, diu, tots són sigles, sembla la NASA. Ignasi, per què demanem les càtedres?
Per què volem les càtedres si no serveixen per res? Si no hi ha coneixement i no hi ha especialitat, per què volem el cos de catedràtics? Bueno, clar, l'anècdota o la imatge impactant, perquè jo he conegut ja a la vida uns quants professors jubilats i normalment és aquesta barreja de tristor i d'alegria i a l'altre costat una nostàlgia amb l'expectativa. Tot barrejat, més o menys feies l'homenatge de jubilació, més o menys, sentiments en positiu. Aquí no, aquí tenim un amic, un històric, un professor especialista que està frustrat, decebut, fastiguejat, no sé si emprenyat i òbviament el que vol és jubilar-se. Clar, la imatge que m'impacta és que a peu de carrer, 20 anys d'aplicació letal de la LOCSE. Ja sé que la LOCSE són 30 anys, però letals són 20. I aquell és l'institut clàssic i històric de Reus. Són 20 anys, a peu de carrer. A dalt, 2.000 anys de sapientia. Aquesta és la imatge, peu de carrer i a dalt. I aquesta és la que jo em quedo i és la que us volia compartir. Aleshores, clar, aquest company no se sent professor perquè no és un professor, és un exprofessor. Ara és una barreja de policia, animador social, vigilant, porter de discoteca, psico no sé què, això és la seva tasca. I es jubilarà, al gener es jubilarà i no serà un professor jubilat, serà un exprofessor jubilat. I això és una nova categoria que s'haurà d'incorporar a la nomenclatura de la funció pública docent de Catalunya, exprofessor jubilat. Clar, davant de tot aquest panorama, dius, bueno, podem fer diverses alternatives. Provoquem una depressió col·lectiva, autoimmolació grupal, o penses, jo quan vinc aquí a Barcelona, alguna vegada al tren me trobo un jove, una jove allà al tren llegint una novel·la i penso, no està tot perdut. No està tot perdut. Llavors lluitem. I una mica ja acabo i vinc a la justificació del que volia explicar. Lluitem i, clar, personalment considero que dins de la lluita restablir la dignitat professional d'aquest i d'altres companys, per mi no hi ha una batalla sindical més coherent, més raonada i més motivada que aquesta. Jo la poso en primer terme, personalment. Aleshores, bé, com podem lluitar? Doncs nosaltres, per la part que ens toca, a nivell de negociació, a nivell de transmetre el missatge, a nivell d'anar als jutjats, a nivell de trobar-nos entre nosaltres, hem anat fent el que hem pogut i alguna cosa hem aconseguit. I dintre d'aquesta estratègia global, unes jornades on podem trobar-nos tots, ens cohesionem, generem empaties, compartim missatges en positiu, sobretot escoltem els especialistes, després intentarem que això surti a xarxes, fem una projecció, ho penjarem a la web i treballarem amb aquest missatge. Jo considero que com a mínim sortirem d'aquí una mica més reconfortats i per tant, sí, ja acabo, òbviament organitzar unes jornades de secundària i amb el títol específic de que el coneixement està en perill, perquè no és una pregunta, no has posat un interrogant al títol, és una afirmació, doncs ho considero com a representant del sindicat una batalla prioritària. I confio, i ho confio amb sinceritat i crec que serà així, que d'aquí uns anys, no ara, d'aquí uns anys, tornarem a jubilar els nostres professors més grans amb la categoria, amb un homenatge al claustre i com a professors jubilats. I per part meva, que gaudiu les jornades, ens anem veient per aquí i ja no m'estenc més. Moltes gràcies. Ara passarem a la primera ponència. La presentarà la directora executiva de la Fundació Episteme, Eva Serra, que és periodista també, i que coordina també una edició online d'un magazín cultural que es diu Educational Evidence, que us convido a que hi entreu, perquè hi ha molts articles sobre temes educatius, temes científics, temes humanístics, temes històrics, temes filosòfics, temes de coneixement, i l'Eva presentarà a la Bianca Tualier, que ens ha vingut des de Madrid, i ara nosaltres baixarem i elles pujaran. Deia que és un plaer per mi compartir una edició més amb tots vosaltres, amb persones que la veritat és que estimo a dia d'avui, i compartir i presentar sobretot el que per mi és una gran dama de la pedagogia i de l'educació
I dic una gran dama perquè és una persona que fa servir l'elegància a l'hora de defensar l'educació i així ho transmet als seus alumnes. Fa no pas massa vam estar a Madrid convidats per ella i vam poder comprovar el poder de convocatòria que té en el màster del professorat i l'estimació que els seus alumnes presenten per ella. Jo, molt ràpidament, us deia que és una gran dama, la Bianca Toalé, perquè ella, en un escenari social que tenim en aquests moments, que més que polaritzar el que fa és tapar aquells espais que podem trobar-nos per dialogar, per raonar, per fer servir l'anàlisi, la Bianca els troba. I els podeu trobar en el seu últim llibre, que es diu Conservar la educación. És un llibre escrit amb tanta serenor, que crida l'atenció en els temps crispats que vivim. Un llibre que sobrevola aquest paisatge polaritzant que ho opaca tot pràcticament. I ella ens dona claus, unes claus molt ben buscades, molt ben argumentades, molt analítiques, i ens ho fa amb una claredat expositiva notable i amb una sensibilitat descriptiva també molt potent, perquè, per exemple, ella compara els docents amb els artesans. És una imatge gràfica, literària, que no pot ser més adequada per explicar en què consisteix la transmissió de coneixements quan un creu realment en aquella feina que està fent. Passo a llegir el seu currículum. Ella és professora titular de Teoria de l'Educació en el Departament de Pedagogia de la Universitat Autònoma de Madrid, doctora cum laude en Educació amb esment internacional per la mateixa universitat, DEA en Pedagogia de la Diversitat Sociocultural i llicenciada en Pedagogia per la Universitat Complutense de Madrid, amb Premi Extraordinari de Llicenciatura i Premi Nacional del Ministeri d'Educació. Ha estat becària del Programa Nacional FAPO del Ministeri d'Educació, investigadora visitant a l'Institute of Education University of London i a la Pennsylvania State University. Entre els anys 13 i 15 va ser professora adjunta en el Departament d'Educació de la Universitat Europea de Madrid i és una de les coordinadores de la xarxa temàtica sobre filosofia de l'educació de l'Associació Europea de Recerca Educativa. I bé, la seva activitat investigadora abasta l'estudi de la filosofia i la teoria de l'educació, l'anàlisi de polítiques educatives i l'ètica professional docent. Tot això, tot aquest currículum que acabo de dir de passada i que realment és molt potent, es troba com a resultat de tota aquesta tasca investigadora i a més d'anàlisi amb el seu llibre, que us recomano llegir, Conservar la educación. I bé, únicament passar-li la paraula. Gràcies, Bianca, per ser-hi amb nosaltres avui i t'escoltem. Muchísimas gracias. Moltes gràcies de tot cor per la invitació a participar en aquestes jornades de secundària. És realment un honor ser aquí i poder compartir aquest espai amb tots vosaltres, docents, que dia rere dia sostenem amb esforç i dedicació la possibilitat mateixa de l'educació. Vull agrair especialment a l'organització la tria del tema d'enguany, els coneixements en perill. És un tema que ens interpel·la profundament i que ens convida a mirar amb sinceritat algunes de les fragilitats que avui travessem l'escola, però també algunes de les nostres responsabilitats com a comunitat educativa. Obrir aquestes jornades és per a mi reconèixer la vostra feina,
la de mantenir viu el vincle entre els joves i el món, fins i tot quan les condicions no sempre són fàcils, i és també celebrar que encara existeixen espais com aquest on ens podem aturar, pensar junts i preguntar-nos què vol dir avui ensenyar i transmetre un llegat que valgui la pena. Moltes gràcies y bueno, hasta aquí mi intervención en catalán. Ya me disculparán. He hecho lo que he podido. Me daba también como vergüenza porque digo, seguro que hay algún profesor de catalán además en la sala. Pero bueno, sí quería pues empezar así y doy las gracias a mi compañero Francisco Esteban de la UB que me pasó por WhatsApp un poco el audio y he hecho lo que he podido. Bueno, y continúo, ¿no? Y de verdad gracias por esta súper generosa presentación y gracias por la invitación. Porque además de que no puedo darlos la charla en catalán, encima soy pedagoga, ¿no? Entonces, pues es como doble pecado original. Entonces, gracias por vuestra generosidad. Bueno, por ir empezando, en los últimos años crece una inquietud, la de que los conocimientos están en peligro. No se trata de una alarma infundada, como bien se ha comentado hace un momento aquí en la mesa inaugural, ni de nostalgia intelectual, ni de un simple reflejo conservador ante reformas que incomodan. Procede más bien de la constatación de que el lugar del conocimiento en la escuela se ha debilitado hasta volverse incierto. Lo que antes constituía el eje de la experiencia escolar, un encuentro estructurado de saberes, obras, teorías, lenguajes y objetos que conforman el mundo común, aparece hoy desplazado por una insistencia creciente en la acción, en la actividad, en la competencia, en la performatividad. Es como si las cosas mismas hubiesen ido perdiendo materia y presencia dentro del aula, como si su aparición se hubiese vuelto intermitente o simplemente instrumental. El contenido aparece como pretexto para una tarea, como soporte para una situación de aprendizaje, como excusa para demostrar una destreza, pero deja de estar ahí en cuanto cosa que merece atención por sí misma. No es casual que estas jornadas se titulen Los conocimientos en peligro, no es un eslogan retórico, es, creo yo, el síntoma de un fenómeno pedagogista y cultural profundo. Entre profesores de secundaria es habitual escucharos decir que ya no da tiempo a enseñar, que los contenidos no caben, que los marcos competenciales lo acaparan todo, que la burocracia curricular nos come. Pero estas quejas no son meramente operativas, son sobre todo, me parecen a mí, expresiones de una percepción más grave, más estructural, que podríamos formular así. La escuela ha dejado de poder ejercer con normalidad su responsabilidad por el mundo. Las programaciones se llenan de verbos de acción, de rúbricas, de indicadores, pero cada vez cuesta más responder con tranquilidad a una pregunta elemental. ¿Qué mundo estamos realmente ofreciendo a nuestros alumnos? He descrito este desplazamiento como parte de una desilusión más amplia en otras ocasiones, la del agotamiento del ideal moderno de progreso como horizonte afectivo de la educación. La escuela, que durante décadas se sostuvo en la promesa de emancipación y de mejora colectiva a través del conocimiento, también algo de esto se ha dicho ya, se encuentra ahora instalada en un clima de fatiga, de sospecha y de gestión. En ese clima, la confianza en que aprender abre un futuro ha perdido fuerza. La exigencia de innovación constante ha sustituido a la pregunta por lo que merece ser conservado. La aceleración y la lógica de la evidencia inmediata han enfriado la atmósfera escolar hasta convertirla en una especie de clima glacial, marcado por la distancia o la indiferencia. La tesis que desarrollaré en esta ponencia es que la escuela contemporánea está olvidando el mundo, como efecto de un cambio de orientación de la cultura pedagógica. Un desplazamiento desde los objetos del mundo hacia las competencias, desde la transmisión hacia la gestión, desde el cuidado del legado hacia la adaptación al futuro incierto.
Este desplazamiento ha sido reforzado por discursos que conciben el currículum casi exclusivamente como un instrumento de preparación para escenarios volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. Os suena todo esto, ¿verdad? Un dispositivo para anticipar problemas que todavía no existen, para producir sujetos flexibles capaces de reconfigurarse sin un anclaje claro en ningún contenido. En este contexto, la pregunta curricular deja de ser ¿qué merece ser enseñado?, para convertirse en ¿qué nos conviene que sepan hacer? Lo que se considera relevante ya no son tanto las obras, los textos, los conceptos o los hechos, sino las capacidades que supuestamente permiten manejarlos. El resultado es una suerte de inversión jerárquica. El contenido queda subordinado a la competencia, la cosa queda subordinada a la acción. Y, sin embargo, es precisamente esa cosa, ese contenido concreto, material o simbólico, el que debería ocupar el centro de la situación educativa, porque es lo que hace posible que profesor y alumno se encuentren en torno a algo que los trasciende. Este desplazamiento ha ido erosionando muy lentamente, casi sin que nos diéramos cuenta, vosotros sois de los que sí, el tercer vértice del triángulo didáctico, los contenidos de enseñanza. Primero, cuando se los consideró meros vehículos neutros para desarrollar habilidades generales. Después, cuando se los fragmentó en microaprendizajes funcionales. Más tarde, cuando se los redujo a recursos a disposición de metodologías previamente decididas. Y, por último, cuando se sugirió que podían ser libremente sustituidos por otros equivalentes siempre y cuando se garantizara la misma competencia. Cuando esa erosión se vuelve demasiado intensa, el triángulo entero se resiente. Y cuando el triángulo se desploma, la educación pierde su condición de encuentro intergeneracional. Deja de haber algo común que ofrecer, algo que constituya un punto de referencia, una cosa ante la cual profesor y alumno puedan situarse juntos y reconocerse como pertenecientes a un mismo mundo. Mi propósito es mostrar que este fenómeno puede comprenderse con claridad si se articulan dos líneas teóricas que he desarrollado en otros momentos. Por un lado, la pedagogía de las cosas, donde se recupera la centralidad del contenido como vértice olvidado y defender que lo que verdaderamente reúne a maestro y aprendiz no es la pura relación interpersonal, sino el amor compartido por una cosa que ambos consideren digna de ser enseñada y aprendida. Por otro lado, la esperanza curricular entendida como fidelidad al mundo y como resistencia al vaciamiento instrumental del currículum, para pasar a pensarlo como una forma de hospitalidad y de confianza, aunque sin garantías, frente a la lógica de la obsolescencia programada y la innovación permanente. Ambas perspectivas convergen en una misma afirmación que espero funcione aquí como hilo conductor. Sin cosas, sin mundo, sin contenidos valiosos, la educación se vuelve imposible. O peor, se vuelve irrelevante, en el sentido más literal del término, deja de tener algo que ver con la vida común y con el mundo que compartimos. Recuperar el mundo en la escuela, volver a colocar algo sobre la mesa, no es, por tanto, un gesto conservador, sino la condición mínima para que la enseñanza pueda seguir siendo todavía una práctica de amor mundi, una forma frágil pero necesaria de decir a quienes llegan que este mundo, con todas sus heridas y su belleza, sigue mereciendo ser conocido, cuidado y compartido. Para comprender la dimensión de esta crisis, conviene recordar que la escuela moderna nació como institución pública encargada de ofrecer a los recién llegados un acceso ordenado a los bienes culturales que la sociedad considera valiosos. No se trataba únicamente de socializar, ni de entrenar capacidades, ni de preparar para un mercado laboral futuro, sino de algo mucho más básico y también más ambicioso, poner el mundo a disposición de quienes acaban de llegar a él. La educación escolar se constituye como una forma institucionalizada de hospitalidad, como la escenificación pública de un gesto entre generaciones que reconoce que los jóvenes, los niños, no nacen en el vacío, sino en un mundo anterior cargado de memoria, de obras, de problemas irresueltos, de lenguajes sedimentados y de promesas interrumpidas. Ese gesto, siguiendo a Hannah Arendt, requería dos condiciones simultáneas y mutuamente tensas. Por un lado, la responsabilidad adulta por el estado del mundo, incluso o especialmente cuando ese mundo no se ajusta a nuestros ideales o expectativas. Y por otro, el reconocimiento de la libertad imprevisible de quienes llegan, libertad que impide que la transmisión se convierta en imposición o en reproducción mecánica. Dentro de la lógica del triángulo didáctico, el profesor dice con su presencia, con su palabra y con la selección cuidadosa de contenidos: este es nuestro mundo, así lo hemos recibido y así te lo ofrecemos.
No lo damos por concluido ni perfecto, pero lo asumimos lo suficientemente como para presentártelo. Te corresponde a ti renovarlo de formas que no podemos anticipar. Hay en este movimiento un equilibrio delicado entre conservación y apertura, entre fidelidad a un mundo heredado y confianza en la capacidad de los jóvenes para iniciarlo de nuevo. En este doble movimiento se sostiene la dimensión pública de la escuela. El acto de enseñar consiste esencialmente en poner una cosa sobre la mesa, un fragmento del mundo que los alumnos no habrían encontrado por sí solos. Un texto literario, un teorema, una célula, un mapa, un acontecimiento histórico, un mineral, una obra de arte. En torno a esas cosas se organiza la relación educativa. En ellas se condensa la promesa de un mundo compartido. Es ese el núcleo de la función pública del currículum, crear las condiciones para un encuentro con el mundo que sea común, no privado, orientado por el juicio de los adultos y, por lo tanto, no subordinado a los intereses fluctuantes del presente ni al deseo impulsivo infantil o adolescente tampoco. Sin embargo, en las últimas décadas, este gesto se ha debilitado bajo la presión convergente de varias transformaciones culturales, políticas y epistemológicas, que han alterado la gramática misma de la educación. La primera es, como apuntaba al principio, el agotamiento del ideal de progreso. Durante buena parte del siglo XX, la escuela pudo justificarse apelando a un futuro previsible y deseable. Aprender significaba ascender, liberarse, mejorar, adquirir competencias que permitirían vivir mejor. El currículum se concebía como un puente entre el pasado acumulado y un futuro mejorado. Pero este horizonte se ha resquebrajado. Las promesas de progreso ya no movilizan ni emocional ni políticamente. El futuro aparece menos como una promesa que como un problema. Menos como un espacio de posibilidad que como un territorio incierto donde la aceleración tecnológica, la crisis ecológica, la precariedad laboral y la fatiga cultural hacen difícil sostener la esperanza en un sentido fuerte. Sin un futuro al que dirigirse, la escuela se reduce a una maquinaria administrativa, a un conjunto de prácticas técnicas sin alma, incapaces de sostener la confianza en que aprender puede todavía abrir posibilidades de sentido. No es de extrañar entonces que muchos jóvenes experimenten la educación como un espacio irrelevante, desconectado de sus preguntas reales o incluso como un ámbito en el que la exigencia de producir resultados visibles sustituya la posibilidad de demorarse ante algo que valga la pena. Y tampoco es extraño que muchos profesores se sientan atrapados entre la obligación de innovar sin descanso y la sensación de que la innovación no responde a ninguna necesidad educativa auténtica, sino a una lógica de obsolescencia permanente. La segunda transformación es la colonización del discurso educativo por la lógica competencial, que ha reconfigurado el currículum como un mapa de desempeños observables, indicadores, rúbricas y verbos de acción. Lo que en origen era un intento, quizá razonable, de clarificar objetivos y mejorar la transparencia evaluativa, se ha convertido en una gramática tecnocrática que privilegia aquello que puede ser medido frente a aquello que merece ser enseñado, ¿no? Y esto es tremendo. A medida que esta lógica se ha impuesto, los contenidos han dejado de ser fines en sí mismos para convertirse en medios de aplicación y evaluación. En lugar de preguntar qué mundo vamos a ofrecer, la lógica competencial pregunta qué evidencias de aprendizaje obtendremos. El currículum se llena de verbos, analiza, reflexiona, relaciona, argumenta, en el mejor de los casos, ¿verdad? Donde los objetos sobre los que esos verbos pueden ejercerse son lo menos importante. Se multiplican las tareas, pero disminuye la densidad del mundo que las legitima. Y como consecuencia, el aula se llena sin objeto. Se trabaja mucho y se estudia poco. Este lenguaje, que parecía inocuo, ha favorecido un proceso de desmaterialización del mundo. El poema se convierte en un recurso para trabajar emociones. El mapa físico en un soporte para una actividad, el experimento en un procedimiento rutinario evaluable, la división celular en un ejemplo para justificar una competencia científica, la obra de arte en una imagen que ilustra un proyecto interdisciplinar. La cosa, aquello que articula el triángulo didáctico, deja de ser protagonista, su presencia se vuelve esporádica y su valor intrínseco se diluye. Lo que se evalúa ya no es la relación con la cosa, el dominio de la cosa, el conocimiento de la cosa, sino la destreza demostrada en torno a ella. Pero es que cuando las cosas desaparecen, pues desaparece el mundo. Y cuando el mundo desaparece, la educación pierde su razón de ser. Porque la educación no es un ejercicio autorreferencial y competencial,
sino un encuentro con algo que nos antecede y nos excede. Es la experiencia de que hay un mundo ahí fuera que merece ser mirado con cuidado, al que prestar atención, que merece ser estudiado con rigor, que merece ser recibido y quizá hasta transformado. Una escuela sin mundo es una escuela que ha olvidado su responsabilidad fundamental: poner algo digno en el centro, algo alrededor de lo cual una generación pueda encontrarse con la siguiente. A eso es a lo que hoy llamamos crisis. A eso es a lo que podríamos llamar con más exactitud el olvido del mundo. Esta situación puede comprenderse mejor si volvemos al triángulo didáctico, no como figura escolar trivial, sino como una arquitectura conceptual que condensa de forma bastante precisa la tensión constitutiva de toda relación educativa. Perdón. La pedagogía europea, especialmente la continental, ha oscilado históricamente entre dos polos interpretativos. Primero, una pedagogía centrada en el educador, donde el énfasis recaía en la autoridad que transmitía, en su palabra, su ejemplo, su capacidad para organizar la experiencia del alumno. Más adelante, en reacción a lo que se consideró un exceso de verticalidad, emergió una pedagogía centrada en el educando, donde la actividad, los intereses, la autonomía y el desarrollo personal del alumno pasaron a ocupar el centro. Sin embargo, en esta oscilación, uno de los tres vértices quedaba siempre debilitado o subordinado: el vértice de los contenidos, aquello que tradicionalmente se llama la materia, pero que conviene comprender hoy bajo un término más amplio y más radical: las cosas que se enseñan. El desplazamiento de este tercer vértice no es anecdótico y afecta a la estructura misma de la relación educativa. Si el foco recae exclusivamente en el profesor, la educación se reduce a un ejercicio de transmisión unidireccional. Si se desplaza completamente hacia el alumno, corre el riesgo de convertirse en un acompañamiento psicologizante donde el mundo queda relegado a un segundo plano. En ambos casos, la cosa, ese objeto material, simbólico, natural o cultural que constituye el corazón de la situación educativa, se diluye y queda instrumentalizado, supeditado a los otros dos. Frente a este empobrecimiento estructural, toca, creo yo, reclamar decididamente ese vértice olvidado: las cosas que se enseñan. Es importante subrayarlo. No se trata de contenidos, aunque para entendernos me he referido a ello y lo seguiré haciendo, en un sentido curricular estrecho, es decir, de listados prescriptivos o de cuerpos temáticos abstraídos de su material y de su historia. La palabra contenidos corre el riesgo de sugerir algo ya empaquetado, algo que se puede distribuir, medir o codificar. La propuesta de una pedagogía de las cosas invita a pensar más literalmente en las cosas del mundo. Las obras de arte que han sobrevivido a generaciones porque siguen diciendo algo, los libros que encarnan tradiciones de pensamiento y de imaginación, los conceptos matemáticos cuya elegancia ordena nuestra manera de ver la realidad, las teorías científicas que abren modos de comprender la realidad que antes no estaban disponibles, los organismos vivos cuyas formas, ritmos y procesos revelan interdependencias complejas, artefactos técnicos que condensen las posibilidades y ambivalencias de la acción humana, los sonidos materiales o musicales que estructuran la sensibilidad, paisajes físicos desde los que se aprende a mirar la tierra, relatos y tradiciones que han configurado identidades colectivas, hechos históricos cuya interpretación sigue siendo objeto de disputa, experimentos que permiten tocar los mecanismos del mundo, poemas, símbolos y narraciones que condensen sentidos difíciles de formular en prosa, y la lista seguiría. Estas cosas no son meros accesorios de la enseñanza, son su núcleo, lo que permite que la relación educativa no se reduzca a una interacción interpersonal fluctuante. Las cosas ofrecen resistencia, densidad, duración, formas de mundo que no dependen ni del humor del profesor ni de la disposición fluctuante del alumno. Por eso, para que el triángulo didáctico no se vacíe de sentido, requiere un objeto como tercer vértice. No basta con un profesor bien intencionado, ni basta con un alumno motivado. Debe haber un tercero que los reúna sin fusionarlos, que actúe como foco de atención compartida, que sostenga la relación sin absorberla. Este objeto, esta cosa, no es un simple pretexto, es lo que da forma a la experiencia educativa. Y esto no es una metáfora, no es un recurso ilustrativo ni un modo pintoresco de hablar, es literalmente la estructura concreta de la relación educativa. Hay quienes insisten en que la esencia de la escuela consiste en poner algo sobre la mesa, la cosa, el libro, el mapa, el experimento, el texto, la obra, alrededor de la cual se organiza el tiempo de estudio. Esta centralidad del objeto no debe ser vista como un residuo del pasado, sino como el principio que preserva la educación de convertirse en una relación puramente psicológica.
La relación educativa no se sostiene en la pura interacción entre profesor y alumno, ni en la simpatía mutua, ni en la afinidad afectiva, ni en la capacidad del docente para motivar externamente. Tampoco puede sostenerse únicamente en la autonomía del alumno entendida como autoafirmación. Se sostiene más bien en la atención compartida a lo valioso. El profesor no transmite solo conocimiento, sino un modo de mirar, un modo de amar aquello que enseña, un modo de orientar la atención hacia algo que merece ser recibido. Sin ese objeto, sin esa cosa, el triángulo se convierte en una relación bilateral pobre, expuesta a la fragilidad de lo emocional, a la volatilidad de los intereses y una pérdida progresiva de orientación. Profesor y alumno quedan entonces atrapados en una dinámica terapéutica. El docente intenta sostener la motivación del alumno, el alumno responde o no responde, ambos se sienten responsables del fracaso si ese circuito se interrumpe. Pero lo que falta no es una habilidad relacional, sino el objeto que permitiría salir de ese círculo hermético. En ausencia de un mundo al que dirigirse, el aula queda expuesta a la inmediatez, a la fugacidad y a la lógica de la distracción. Reclamar el triángulo didáctico desde esta pedagogía de las cosas implica, por tanto, un desplazamiento desde la psicologización de la relación educativa hacia una ontología del objeto compartido, donde la pregunta decisiva ya no es cómo motivamos a los alumnos ni cómo facilitamos el aprendizaje, sino qué ponemos en el centro que merezca la pena ser enseñado y aprendido. Solo a partir de esa pregunta puede reconstruirse de arriba abajo una educación que vuelva a tomarse en serio el mundo. Amar una cosa, un poema, aquí hay gente que ama muchas cosas de las que enseñáis, un poema, un teorema, una célula, un paisaje, un objeto, una cuestión histórica, implica reconocer que aquello que vemos ante nosotros no es intercambiable, ni meramente instrumental, ni reducible a su utilidad pedagógica inmediata. Amar una cosa significa advertir en ella un grado de perfección, de culminación, de forma lograda, de interés inmanente, de realidad inacabada que la hace destacar entre lo ordinario. Significa sentir que ese objeto sostiene un valor que no le hemos otorgado nosotros, sino que se descubre en el propio acto de prestarle tiempo y atención. Este movimiento no coincide con el deseo, porque el deseo concluye cuando alcanza su objeto. Tampoco coincide con la alegría, que es un estado afectivo que nada dice de la calidad intrínseca del objeto. El amor por las cosas es más bien una disposición estable, una orientación que tiende a mantener vivo aquello que se ama, a prolongar su presencia en el tiempo, a custodiarlo para otros. En este sentido, el amor por las cosas es una forma de fidelidad epistemológica, no un apego irracional a lo heredado, sino una confianza activa en que el mundo contiene bienes cuya transmisión sigue mereciendo la pena, incluso cuando sus efectos no son visibles de inmediato. Hay 5 rasgos fundamentales de este amor, cada uno ilumina, me parece, una dimensión pedagógica específica que a menudo pues, queda eclipsada bajo discursos más superficiales sobre motivación o autonomía del alumno. El entusiasmo inicial. Las cosas valiosas despiertan un tipo de interés que no es meramente utilitario. No atraen porque sirvan para algo, sino porque son algo, porque en ellas se manifiesta una forma, un problema, un enigma, una belleza, una resistencia que solicita atención. Este entusiasmo no es un estímulo externo ni un artificio motivacional, es la revelación súbita de que en el mundo, incluso en sus elementos más modestos, contiene capas de sentido que pueden ser exploradas. En la educación secundaria, este primer impulso tiene un carácter especialmente formativo, porque abre la posibilidad de que un alumno descubra que algo que nunca había mirado, la estructura de una ecuación, el pliegue de una roca, el encabalgamiento de un verso, la lógica interna de una célula, puede afectarle, interrogarle o descolocarle. En segundo lugar, una especie de movimiento centrífugo. Amar una cosa exige salir de uno mismo. La atención debe desplazarse desde los intereses inmediatos hacia el objeto, atravesando cierta resistencia, porque no todas las cosas valiosas se entregan con facilidad. Más bien al contrario. Este desplazamiento hacia afuera constituye la esencia misma del aprender. El educando, el alumno, es interpelado por algo que no nace de él, que no está hecho a su medida, que incluso puede desafiar su marco de referencias y sus capacidades. Este movimiento es el contrario de la pedagogía que adapta el currículum al horizonte psicológico del alumno. Es la afirmación, de hecho, de que el mundo excede al sujeto y de que la educación consiste en esa exposición a lo que uno no controla ni anticipa. En tercer lugar, el altruismo cultural. El amor por las cosas no es posesivo.
No busca uno apropiarse del objeto, dominarlo o consumirlo, sino sostenerlo, protegerlo y mantenerlo vivo. Y por eso también está llamada a quererlo compartir, a querer enseñarlo. Esto tiene consecuencias directas para la práctica educativa. Enseñar una cosa no es agotarla ni convertirla en un recurso para desarrollar competencias, sino custodiarla para que otros puedan encontrarla también. Este altruismo cultural explica por qué los profesores, cuando enseñáis desde el amor por las cosas, actuáis como guardianes de un mundo compartido, no como gestores de aprendizajes transversales. Lo que transmitir no es solo información, sino una manera de situarse ante algo que se reconoce digno de ser preservado y dado a conocer. En cuarto lugar, la apuesta por la perfectibilidad. Las cosas que amamos presentan alguna forma de culminación. Un cierre, un equilibrio interno, una plenitud que no excluye la posibilidad de ser revisada, ampliada o reinterpretada. Su perfección no es absoluta, pero sí suficiente para justificar que se las estudie con paciencia. Esta apuesta por la perfectibilidad ofrece un criterio importante para la selección curricular. No todas las cosas merecen entrar en la escuela. No. Entran aquellas que condensan alguna forma lograda de mundo, aquellas cuya estructura invita al pensamiento y cuya calidad intrínseca justifica el tiempo dedicado a su estudio. La perfectibilidad es, por tanto, un criterio de densidad, no de moda, de valor objetivo o objetivable, no de interés inmediato. Y por último, la constitución de la identidad. Finalmente, las cosas que amamos contribuyen a configurar quiénes somos. Igual que las personas a las que frecuentamos influyen en nuestra vida, también los objetos que sostenemos y estudiamos con nuestra mirada nos transforman. Amar ciertos libros, ciertos procedimientos científicos, ciertas obras artísticas, ciertos territorios o ciertos problemas modifica la textura de nuestra experiencia. Por eso, dime qué cosas amas y te diré quién eres, porque nuestra identidad intelectual y afectiva se trenza con las cosas que han tenido tiempo de sedimentarse en nosotros. En la adolescencia esta dimensión es crucial porque los alumnos están justamente en ese momento en el que comienzan a determinar qué merece la pena en el mundo y hacia dónde orientar su atención. Aplicado a la educación secundaria, este marco conceptual tiene, creo, cierto potencial. Permite desplazar la pregunta habitual, ¿cómo hacemos atractivos los contenidos?, hacia una pregunta más profunda y quizá más decisiva. ¿Qué cosas merecen ser enseñadas independientemente de su atractivo superficial? Significa comprender que el problema no es la supuesta falta de motivación del alumnado, sino la necesidad de que el objeto presentado tenga valor suficiente como para convocar una atención que, aunque inicialmente vacilante, pueda ir consolidándose. Ese valor no depende de la percepción inmediata del alumno, sino del criterio más formado y experimentado de los profesores. En este sentido, la tarea educativa no consiste en competir con los estímulos del entorno con estrategias de seducción más ruidosas, sino en hacer aparecer lo valioso, hacerlo visible, sólido, digno, capaz de reclamar un lugar en la atención del alumno. Esto evidentemente exige cierto tiempo, calma y lentitud a veces, y repetición, pero sobre todo eso se sostiene sobre una convicción adulta de que hay cosas que merecen ser mostradas aun cuando al principio no sean celebradas por quien las recibe. Por eso, una escuela que renuncia a mostrar lo valioso porque tiene miedo a aburrir, porque tiene presiones burocráticas, porque hay una inercia metodológica y no me atrevo a decir nada en el claustro, o por la creencia errónea de que debe adaptarse sin fricción al gusto de los adolescentes, está renunciando a la condición misma de educar. Está cediendo a la tentación de sustituir el mundo por actividades, la verdad por el procedimiento, la cosa por la tarea. Una escuela así podrá ser eficiente, innovadora y estéticamente modernita, pero no formará a nadie en sentido profundo, porque formar significa, formar en el sentido de la Bildung alemana tradicional, formar significa precisamente acercar a los jóvenes a las cosas que valen, no solo a las que desean. Si el contenido, las cosas, constituye el vértice que cierra el triángulo didáctico y el lugar desde el cual se articula la relación educativa, resulta aún más preocupante constatar su progresiva desaparición o, más precisamente, su pérdida de densidad y de presencia. No se trata simplemente de que haya menos contenidos en el currículum, que es así, sino de que los contenidos van quedando desactivados en su función formativa, reducidos a accesorios de una arquitectura competencial que les concede valor únicamente en tanto herramientas para demostrar desempeños.
Lo que se produce en términos amplios es una desmaterialización del currículum, el desplazamiento de las cosas del mundo, sus texturas, formas, historias, procedimientos y sentidos hacia un plano secundario casi ornamental. Este fenómeno adopta, me parece, diversas formas, todas coherentes entre sí y coherentes también con la lógica tecnocrática que domina la política educativa contemporánea. En primer lugar, la conversión de los contenidos en recursos. Una de las transformaciones más visibles es la reducción de los contenidos a meros recursos didácticos. Las cosas dejan de ser un fin en sí mismas para convertirse en simples soportes a través de los cuales entrenar una competencia, la que sea. La creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, la resolución de problemas. Esta inversión conceptual es importante. En lugar de que la competencia sea la forma en que se despliega una relación con la cosa se convierte en un medio para ejercitar la competencia. Y es que el orden de los factores altera bastante el producto aquí. De este modo, el mundo se vacía de contenido porque pierde su valor intrínseco, su razón de ser enseñado, su carácter de bien cultural digno de ser compartido por sí mismo. Se instrumentaliza, se rebaja y se vuelve intercambiable, ¿no? ¿Qué más da? Si lo importante es que practiquen. En segundo lugar, la sustitución de los objetos por las actividades. Junto con esta instrumentalización aparece el fenómeno complementario de la hipertrofia de la actividad. En lugar de leer un poema, se diseña una tarea competencial sobre expresión emocional. En lugar de estudiar un mapa histórico, formulamos un proyecto cooperativo. En lugar de examinar una roca o un organismo, proponemos una dinámica de descubrimiento. El foco se desplaza desde las cosas, el poema, el mapa, la roca, y las acciones que se realiza sobre ella, expresar, cooperar, descubrir. ¿Vale? Pasamos del foco a las cosas a las acciones que hacemos sobre las cosas. El objeto pierde su condición de foco de atención y se convierte en excusa para una práctica metodológica. Esto tiene consecuencias profundas, pues la actividad ofrece la ilusión de participación, pero no necesariamente expone al alumno a la densidad del mundo. La experiencia queda encapsulada en la ejecución, no en el encuentro con aquello que merece ser estudiado. En tercer lugar, la atomización del currículum. Otro rasgo característico de este proceso es la fragmentación del currículum en microsaberes desprovistos de continuidad interna. El mundo aparece dividido en pequeñas unidades discretas etiquetadas según criterios operativos, criterios de evaluación, saberes básicos, contenidos específicos, cuyo objetivo principal es facilitar la trazabilidad burocrática, no la comprensión de la realidad. Esta atomización impide ver relaciones amplias, genealogías, tensiones internas, estructuras conceptuales. El conocimiento se convierte en un mosaico disperso, fácil de evaluar, pero difícil de habitar. Esta disgregación no es solo epistemológica, sino también afectiva. Sin continuidad, el mundo pierde su capacidad narrativa y con ello su poder de convocar compromiso y atención sostenida por parte de los alumnos. En cuarto lugar, la desmemoria del conocimiento. A esta atomización se suma una tendencia que es también muy preocupante, la desmemoria. Los contenidos se presentan sin genealogía, como hechos aislados o procedimientos descontextualizados, sin la dimensión temporal que los haga inteligibles. Una ecuación no se muestra como parte de un esfuerzo colectivo, históricamente acumulado por comprender relaciones cuantitativas. Las descripciones de la biología aparecen desconectadas de las controversias científicas que lo originaron. Un texto literario se reduce a soporte para una actividad sin que se haga visible pues, cosas como la tradición estética en la que se inscribe. Cuando el conocimiento se presenta sin historia, se vuelve información, pero deja de ser mundo. La escuela, en lugar de ser un lugar donde el pasado se hace presente de manera viva, con la interpretación del profesor, se convierte en un espacio donde lo temporal se aplana, se vuelve irrelevante y prescindible. Y en quinto lugar, la subordinación a la utilidad inmediata. Finalmente aparece la exigencia tácita de que solo aquello, es verdad que no se dice explícitamente, pero tácitamente es lo que se dice, de que solo aquello que puede aplicarse directamente tenga valor. Este criterio utilitarista, acelerado por la retórica de la empleabilidad, la innovación, la resolución de problemas complejos, margina contenidos cuya relevancia no es inmediata, pero cuyo valor formativo es profundo. La historia pierde peso en favor de competencias cívicas, la literatura se ve desplazada por lecturas funcionales, las matemáticas quedan relegadas a sus aplicaciones prácticas. Pero la utilidad inmediata es un criterio pobre para decidir qué merece ser enseñado.
porque confunde formación, Bildung, con capacitación, Ausbildung. La escuela corre así el riesgo de convertirse en una institución que prepara para adaptarse, no para comprender, para operar y no para pensar. La orientación que imprimen estas 5 dinámicas convierte el currículum en un instrumento de anticipación. Se enseñan habilidades orientadas a enfrentar un futuro incierto, volátil, acelerado, pero ese futuro es cada vez menos creíble como horizonte normativo. La educación deja entonces de apoyarse en convicciones compartidas y se desliza hacia un clima afectivo dominado por la inseguridad y la indiferencia. La desmaterialización del currículum no es, por tanto, un problema técnico, sino un proceso de desfondamiento del mundo escolar. Cuando las cosas desaparecen, desaparece el mundo, y cuando desaparece el mundo, la escuela pierde la posibilidad de ofrecer una experiencia formativa rica y con significado. Solo queda la lógica del procedimiento, la velocidad y, por supuesto, la evaluación. Una escuela sin mundo, sin cosas que requieran nuestra mirada, nuestra espera, nuestro cuidado, es una escuela en la que nada permanece lo suficiente como para dejar huella. Para contrarrestar este vaciamiento, propongo esta idea del currículum como acto de fidelidad. Fidelidad a un conjunto de bienes culturales que han sido seleccionados no por su utilidad instrumental o por su rentabilidad social inmediata, sino por su capacidad para abrir horizontes de significado, para sostener formas de comprensión del mundo y de la experiencia humana que no se improvisan ni se sustituyen sin pérdida. Entender el currículum como fidelidad supone un cambio respecto a las retóricas de innovación y adaptación que dominan la política educativa actual. Significa asumir que el papel del currículum no es anticipar un futuro incierto, ¿quién puede hacer eso?, sino prolongar un mundo compartido en el tiempo, manteniendo vivas las preguntas, obras, teorías, prácticas y formas de vida que consideramos valiosas. Lejos de implicar inmovilismo, esta fidelidad produce una relación activa con la tradición, una relación en la que lo heredado no se recibe pasivamente, sino que se vuelve a habitar, reinterpretar, adaptar y ofrecer de nuevo. Esta fidelidad se expresa en diversos niveles complementarios. Una fidelidad, en primer lugar, a la tradición, en el sentido de que la tradición no es un depósito de contenidos que deban repetirse sin cambiarse, sino la conciencia de que los contenidos no nacen de la nada, que tienen genealogías, que responden a problemas reales, que fueron pensados, discutidos y elaborados en comunidades históricas concretas. Ser fiel a la tradición no significa preservar un canon cerrado, sino reconocer que los saberes poseen una densidad temporal que no podemos soslayar. En contextos marcados por la obsesión por la actualización permanente, esta fidelidad funciona además como una forma de resistencia frente al presentismo pedagogista, recordando que la educación no puede fundarse solo en lo que hoy parece útil, sino en lo que ha demostrado tener valor a lo largo del tiempo. También una fidelidad al mundo, que exige mostrarlo en su complejidad, en su belleza y en su fragilidad. No se trata de transmitir un mundo idealizado ni de ocultar sus contradicciones, sino de exponerlo en su verdad. Como un mundo en crisis, sí, pero también como un mundo todavía habitable y comprensible. Esta fidelidad implica reconocer que lo que enseñamos no son solo datos o protocolos, sino formas de relacionarnos con el mundo, modos de verlo y de cuidarlo. En un momento en que la aceleración técnica y la lógica competitiva tienden a reducir el mundo a recurso, la fidelidad al mundo recupera su carácter de bien común al que no tenemos derecho a renunciar. También fidelidad al alumno, que no consiste en adaptar los contenidos a sus intereses, sino en reconocer su derecho a ser invitado a entrar en un mundo más amplio que sus preferencias inmediatas. Es una fidelidad que rechaza la idea de que los adolescentes solo pueden aprender aquello que ya desean aprender. Implica confiar en su capacidad de ser interpelados por cosas valiosas, aunque al principio no las comprendan ni las busquen. Es una forma de respeto profundo al alumno también, respeto por su inteligencia, por su futuro y por su posibilidad de ser transformado por aquello que aún no conoce. Y fidelidad también al tiempo de la enseñanza. Defender el tiempo lento, la espera, la repetición con sentido, la posibilidad de demorarse en las cosas. Sin esta temporalidad hospitalaria que permita que los contenidos hagan mella, que el mundo se decante, que el alumno coja ritmo, la educación se pliega a la urgencia de lo evaluable, lo performativo y lo inmediato.
Esta fidelidad al tiempo es en realidad una forma de resistencia también frente al régimen de la aceleración pedagogista. Un recordatorio de que el verdadero aprendizaje no coincide con el ritmo de las políticas educativas ni con el calendario a veces de los resultados. Frente a la obsesión contemporánea por la innovación, prefiero, ya lo he escrito en algún sitio, la noción alternativa de la variación, que es lo que tenéis ahí proyectado, la variación de Colbert. La variación no destruye lo antiguo, pero tampoco lo idolatra. Permite recomponer las formas heredadas, cambiarlas sin traicionarlas, actualizar su presencia sin renunciar a su raíz. Como las variaciones musicales sobre un tema clásico, la variación pedagógica toma algo valioso y lo reinterpreta, no para reemplazarlo, sino para mantenerlo vivo. La innovación, en cambio, opera bajo una lógica de obsolescencia. Lo nuevo se impone por ser nuevo. Lo anterior debe ser descartado sin criterio de valor y la educación queda atrapada en un ciclo interminable de reformas que no descansan en ningún horizonte compartido. La variación es una forma de creatividad que supone fidelidad previa. No se puede variar lo que no se conoce o lo que no se valora. En este sentido, la variación reconcilia la necesidad de conservar con la necesidad de renovar. Es una figura que permite salir de la dicotomía entre tradición congelada e innovación alocada, ofreciendo un camino pedagógico, creo yo, más razonable, más sostenible y más humano. La escuela necesita variar, no innovar, porque la educación no consiste en producir novedades, sino en hacer presente aquello que merece ser conservado. Conservar no es cerrar, sino abrir. Renovar no es reemplazar, sino volver a mirar. Enseñar en este marco es un acto de fidelidad creativa, un gesto que dice a los jóvenes que el mundo no empieza con ellos, pero que no por ello está condenado a repetirse exactamente igual. ¿Nos sumamos de tiempo? Vale, pues voy a pasar directamente aquí. Recuperar el mundo en la escuela exige recuperar el amor mundi. Amar el mundo en la tradición arendtiana significa reconocerlo en su condición de legado, como aquello que nos precede y que nos sobrevive, como una realidad que no hemos elegido pero que sin embargo recibimos y debemos transmitir. Este amor no es el de quien se enamora de algo perfecto, sino el de quien se hace cargo de algo que le ha sido confiado, el de quien comprende que el mundo no puede abandonarse sin que algo esencial se pierda. Asumir este amor implica reconocer que la nueva generación no puede empezar desde cero, ninguna sociedad puede permitirse el lujo de dejar a los jóvenes huérfanos de mundo, creo yo, entregados únicamente a la inmediatez del presente o a su propio repertorio de intereses que tampoco es suyo. La educación existe precisamente para impedir esa orfandad. Ese gesto, que podría parecer obvio, constituye en realidad la esencia de la responsabilidad adulta. El amor mundi implica también aceptar que este mundo es imperfecto y está por definición inacabado, que tiene injusticias, violencias, conflictos, errores, heridas históricas no resueltas. No se trata de ofrecer a los alumnos un relato edulcorado del pasado y del presente, pero tampoco de imponer una visión cínica o desencantada que los deje sin horizonte. Arendt subrayaba que el amor por el mundo consiste en sostenerlo en toda su ambivalencia, presentar sus grandezas junto a sus miserias, sus posibilidades junto a sus fracasos. Ocultar una u otra dimensión es una forma de infidelidad, ya sea por idealización ingenua o por desolación paralizante. En este sentido, el amor mundi requiere la valentía de nombrar lo que duele y al mismo tiempo la generosidad de mostrar lo que merece ser preservado, porque el mundo, nuestro mundo de hoy, no es solo el conjunto de sus crisis ecológicas, políticas, culturales, sino también el conjunto de obras, narraciones, descubrimientos, instituciones y formas de vida que han permitido a las generaciones anteriores orientarse y encontrar sentidos. La tarea de conservar no se opone a la de renovar, solo quien ama al mundo está en condiciones de transformarlo sin destruir sus condiciones de habitabilidad. En la tradición arendtiana, el amor mundi no es solo una disposición afectiva, sino una categoría política. Es la base de la autoridad del profesor, entendida no como dominación ni como prestigio personal, sino como representante de una generación. El profesor, los profesores, no enseñáis porque poseáis un saber superior, aunque de hecho sea así, pero digamos que no está ahí el quid del asunto, sino porque en el territorio escolar representáis a la comunidad adulta que toma responsabilidad por el mundo compartido. Vuestra autoridad no se funda solo en lo que conocéis, ni en la técnica pedagógica que domináis, ni en la simpatía que despertéis, sino en esta decisión, responder por el mundo ante quienes llegan. Por eso la autoridad del profesor se expresa
antes que en cualquier otra cosa en la selección de los contenidos, en el acto de decidir qué debe ponerse sobre la mesa. Este gesto es profundamente arendtiano. Presentar el mundo es, en primer lugar, elegir fragmentos del mundo que consideramos suficientemente valiosos como para que los jóvenes los conozcan, que no merecen perderse. Esa selección no es neutral, implica discriminación, discernimiento, juicio. Implica decir, de todo lo que existe, esto es lo que merece tu atención porque condensa algo de nuestra aspiración a comprender y a vivir bien. El amor mundi vuelve entonces a aparecer como condición de posibilidad de la enseñanza. Un profesor que no ama al mundo, que no lo considera digno de ser mostrado, no puede ejercitar esa responsabilidad. El que no ama nada y no sabe nada, pues no es su sitio la escuela. Su enseñanza se vuelve mecánica, procedimental e instrumental. La selección de contenidos se convierte en una operación burocrática y no en el resultado de un juicio. En cambio, cuando el profesor se relaciona con el mundo con una mezcla de cuidado y búsqueda de verdades, los contenidos cobran densidad, dejan de ser una lista de temas y pasan a ser cosas vivas, herencias fragilísimas que necesitan ser puestas en circulación para que no se pierdan. El amor mundi también permite entender por qué la escuela es una institución insustituible. Ninguna tecnología, ningún algoritmo de recomendación y ningún entorno de aprendizaje personalizado puede hacerse cargo de esa responsabilidad generacional. Solo una comunidad adulta debe decidir qué fragmentos del mundo tienen que transmitirse y en qué condiciones. Solo una institución que reconoce la diferencia entre generaciones puede sostener esa transmisión equilibrada entre conservación y renovación. Por eso, afirmar el amor mundi no es un gesto sentimental, sino un acto político en el sentido fuerte, un acto de sostener el mundo frente a su posible abandono. Y el amor mundi ilumina también una dimensión adicional, la relación entre finitud y responsabilidad. Arendt recordaba que los adultos estamos obligados a hacernos cargo del mundo precisamente porque quienes llegan no pueden hacerlo todavía, porque son nuevos, vulnerables, expuestos a un mundo que no conocen y sobre el cual no tienen poder alguno. Amar el mundo entonces no significa celebrarlo sin reservas, sino sostenerlo lo suficiente como para que pueda ser recibido. Recuperar el mundo en la escuela exige recuperar el amor mundi para hacer posible la transmisión. No para garantizar la continuidad del mundo tal como es, sino para asegurar que quienes lo heredarán puedan entrar en él sin caer en la orfandad cultural que produce la pérdida de conocimientos, la desmaterialización del currículum y el abandono del juicio adulto. En la educación secundaria esto supone un esfuerzo deliberado para reinstalar en el aula las cosas del mundo, no como decorado, no como ejemplos que ilustran competencias, sino como presencias reales capaces de convocar la atención y sostener una relación formativa. El profesor es quien pone el mundo en forma de objeto ante los estudiantes, quien ejerce el gesto arendtiano de presentar el mundo tal como es, con lo bueno y lo malo, y quien asume la responsabilidad de seleccionar lo que merece entrar en la conversación educativa. Por eso, reinstalar las cosas del mundo, también la educación secundaria, no es solo una operación didáctica, sino un acto político y ético. Significa decir no a la desmaterialización, no al presentismo y no a la lógica de la obsolescencia. Significa decir sí a una educación que reconoce que hay obras, saberes, paisajes, conceptos y prácticas sin los cuales no es posible entrar en el mundo de forma adulta. Reinstalar las cosas es, en suma, devolver a la escuela su razón de ser, un lugar donde los jóvenes puedan encontrarse con aquello que no sabían que necesitaban, que les son ofrecidas, presentadas e interpretadas por el profesor, sin las cuales su experiencia del mundo sería más pobre, más estrecha y más frágil. Te comentaba que te quiero dar las gracias por esta declaración de amor que has hecho frente a la educación, magnífica, en contra del desamor que muestra ciertas corrientes de pedagogismo competencial o esa indiferencia, ¿no?, frente a los conocimientos que son tan valiosos como nos acabas de exponer. Muchísimas gracias. Un aplauso para... Gracias.